La guerra civil había terminado 3 años antes, pero sus ecos aún se demoraban en el sur como fantasmas que se negaban a descansar. En las afueras del condado de Baldwin, donde la tierra se extendía plana y el algodón florecía pesado bajo el sol, se alzaba la mansión Whitmore, regia, orgullosa y ajena a la ruina. Era una casa de pisos de mármol, amplios pórticos y altas columnas blancas, pero más que nada, era una casa de silencio. Grayson Whitmore, el último heredero del nombre Whitmore, era un hombre tallado en disciplina y acero. A los 32 años ya era una leyenda, el varón del algodón más rico de 3 condados. Alto, rígido, con ojos del color de una tormenta a punto de estallar, dirigía su hacienda como gobernaba sus emociones, con el puño cerrado, controlado e inflexible. A los hombres que trabajaban sus campos no les ofrecía más que un leve asentimiento. A quienes se cruzaban con él en los negocios, pocas palabras y definitivas. Una mañana, sentado tras su amplio escritorio de caoba, firmó una carta sin alzar la vista y dijo con llaneza: «Dupliquen el salario del capataz si entrega para el viernes. Si no, está fuera». El escribiente asintió sin hablar. Nadie hablaba más de lo necesario alrededor de Grayson Whitmore. Esa misma mañana, una carreta modesta crujió por el sendero de grava que conducía a la mansión. Sentada en el borde iba Isabella Clark, una joven de 25 años, con botas gastadas, un vestido raído y ojos llenos de un fuego silencioso. No era una mujer criada entre lujos. Provenía de una pequeña cabaña en tiempos difíciles, sus manos, moldeadas por el trabajo, su alma, por el sacrificio. Su madre había enfermado durante la guerra, e Isabella había trabajado desde que pudo caminar para mantenerla con vida. Ahora miró la mansión que tenía delante y susurró: «Mamá, espero estar haciendo lo correcto». Su voz apenas fue más fuerte que el viento, pero llevaba un peso mayor que el del zurrón a su lado. Dentro, la señorita Adeline, la ama de llaves, la recibió con una mirada que había visto pasar a muchas muchachas. Ajustó sus gafas y habló con aspereza, en un tono seco y apresurado: «Estás aquí para limpiar. Nada más, nada menos. Habla solo cuando te hablen. Mantente fuera del camino del amo. No le gustan los extraños husmeando». Isabella asintió en silencio, la espalda recta. No se inmutó cuando la señorita Adeline le entregó un cubo y un fajo de trapos, ni cuando las grandes puertas dobles se cerraron tras ella con la contundencia de una bóveda sellada. Afuera, el viento cambiaba entre el algodón. Adentro, Isabella dio su primer paso sobre el piso de mármol de una casa gobernada por el silencio, la riqueza y el duelo enterrado de un solo hombre. Aún no conocía al varón que caminaba por esos pasillos, y él todavía no veía a la mujer que lo desharía. Grayson Whitmore era una criatura de rutinas. Se levantaba antes del amanecer, tomaba el café a solas y pasaba la mayor parte del día a lomos de un alazán, recorriendo sus campos, inspeccionando cultivos y dando órdenes con precisión de tribunal. Cuantas menos palabras, mejor. Prefería estar afuera, lejos de los pasillos resonantes de la mansión, lejos de los fantasmas que jamás reconocía. No era hombre de sorpresas. Pero aquella tarde el cielo lo traicionó. Nubes de tormenta se espesaron como humo y el trueno estalló sobre las colinas con la aspereza del fuego de cañón. La lluvia lo persiguió hasta casa, empapando su abrigo y oscureciendo el camino. Sin ceremonia, abrió la puerta de un tirón y entró, dejando un rastro de agua tras de sí. El gran vestíbulo lo recibió con su habitual quietud, hasta que notó una figura arrodillada sobre el mármol. Allí, en el centro del salón, de espaldas a él, una joven pulía el piso. Se movía con un ritmo cuidadoso, las manos enguantadas metódicas, la concentración firme. No oyó la puerta ni los pasos, pero lo sintió, el cambio en el aire, el peso súbito de una presencia detrás de ella. Entonces su voz rompió la quietud, grave y afilada como una hoja. «¿Quién es usted?». Sobresaltada, se incorporó de golpe, casi dejando caer el paño. Su voz salió suave, pero firme. «Yo, soy Isabella, señor. La nueva doncella». La señorita Adeline dijo.
La interrumpió antes de que terminara. No me importa lo que haya dicho. Su mirada se detuvo en ella más de lo necesario, los ojos entornados no por interés, sino por cálculo. Un destello cruzó por ellos, rápido como un relámpago, y se desvaneció. No vuelva a encontrarla arrodillada en medio de mi vestíbulo. Y con eso se dio la vuelta, las botas repiqueteando sobre la piedra pulida, y desapareció en la habitación contigua. Isabella permaneció allí un instante, el paño aún en la mano, el pecho subiendo y bajando bajo la tela rígida de su vestido. Sus mejillas ardían, no de vergüenza, sino de desafío. No se atrevió a hablar en voz alta, pero tampoco retrocedió ni se quebró. Se inclinó de nuevo, recogió el trapo y volvió al trabajo. Sobre ella, la tormenta rodó por el techo en olas graves y roncas. Dentro, el silencio regresó, pero algo había cambiado. El amo de la casa la había notado, y por mucho que intentara olvidarla, ella ya había echado raíces. Los días siguientes volvieron al silencio, aunque no al mismo. Ya no era el mutismo intacto del aire inmóvil, sino algo distinto, más suave, casi curioso. Isabella se movía por la mansión como un susurro, presente, pero nunca intrusiva. Fregaba los escalones antes del amanecer, doblaba la ropa con cuidado y quitaba el polvo de libros que él no había abierto en años. Grayson fingía no notar nada, pero lo hacía. Notaba cuando ella reemplazaba las flores marchitas del jarrón junto a la escalera. Notaba cuando el banco del piano, intacto durante una década, quedaba ligeramente abierto, como si alguien se hubiera atrevido a tocarlo. Notaba el leve aroma a jabón de lavanda que quedaba en el aire cuando ella pasaba una mañana. Un día, Isabella entró en el despacho para limpiar una habitación a la que nadie entraba sin permiso, pero la señorita Adeline la había enviado y ella obedeció. Grayson no estaba. La estancia guardaba la quietud de secretos largamente conservados. Se movió con cuidado, el paño deslizándose por estantes y escritorio, hasta que se detuvo. Una carta abierta yacía sobre el escritorio, los bordes gastados, la letra pulcra. Un nombre destacaba, repetido en elegantes bucles a lo largo de la página: Charlotte. No quiso leerla. Apartó la mirada casi al instante, pero en ese breve momento algo no dicho pasó de las palabras a su pecho. Estaba a punto de retirarse cuando una voz, como un trueno, retumbó a su espalda. ¿Tiene la costumbre de husmear? Grayson estaba en el umbral, una ceja alzada, los brazos cruzados, cada centímetro, el amo frío de la casa otra vez. Isabella se enderezó de inmediato. Su voz salió baja y medida. No, señor. Solo estaba limpiando. Vi la carta. No quise entrometerme. Su mirada no se suavizó. Entonces no lo haga, dijo simplemente. Hubo una pausa. Él podría haber dicho más, ella podría haber explicado. En lugar de eso, añadió, con la voz más baja, puede quitar el polvo de mi casa, señorita Clark, pero mi pasado no es uno de los objetos que deban pulirse. Y pasó a su lado para entrar en la habitación, cerrando el momento con una finalidad que dolió. Esa noche, Grayson permaneció junto a la ventana del salón, un bourbon en la mano, aunque no dio ni un sorbo. La lluvia presionaba suavemente contra el vidrio. En algún punto del pasillo, una melodía tenue resonó, tarareada, no tocada. Conocía esa voz, la misma que había resistido su desdén, la misma que llenaba los corredores cuando nadie más se atrevía a hacer un sonido. Cerró los ojos, el tarareo flotando como un recuerdo, y aunque no dijo nada en voz alta, la tormenta tras sus costillas comenzó a cambiar. La tormenta llegó rápido, sin la advertencia habitual de un cielo veraniego del sur. En un momento el aire colgaba pesado de calor, al siguiente, el trueno estalló sobre los campos de algodón como un látigo. La lluvia golpeó las ventanas de la mansión Whitmore. Las velas titilaron en sus candelabros. La casa, tan a menudo silenciosa, ahora palpitaba con la furia de la naturaleza. En el salón de recibir, Isabella se movía con calma, encendiendo los apliques de las paredes. Trabajaba con precisión silenciosa,
aunque sus ojos se desviaban hacia las ventanas con cada relámpago. No se asustaba con facilidad, pero las tormentas, había aprendido hacía tiempo, era mejor observarlas que ignorarlas. No esperaba encontrar a Grayson allí, de pie junto a la chimenea apagada, medio envuelto en un resplandor ámbar. Había entrado con tal sigilo que solo el movimiento de su abrigo llamó su atención. Por un momento, ninguno habló. Entonces él preguntó, con una voz más suave de lo habitual: ¿No le teme al trueno? Ella negó con la cabeza sin volverse hacia él y respondió, casi como un pensamiento tardío: No al trueno, señor. Él dio un paso más cerca, los brazos cruzados con soltura, el tono impregnado de una curiosidad silenciosa. ¿Entonces a qué? Ella hizo una pausa, la mirada detenida en la llama de la vela antes de responder. Al silencio. Al que se instala en una casa donde nadie habla a menos que sea necesario. Aquella respuesta lo alcanzó, no como una bofetada, sino como un aliento contenido demasiado tiempo. No dijo nada. Una ráfaga repentina abrió de golpe una de las altas ventanas y la lluvia se coló cortando el aire. Sin dudarlo, Isabella corrió hacia ella, intentando cerrar el batiente contra el viento. Grayson estuvo a su lado en un instante, su mano se encontró con la de ella en el pestillo. Por un momento quedaron allí, obligados a la cercanía, las miradas atrapadas por accidente. La tormenta aullaba, pero dentro se alzaba otro tipo de trueno. Ella sintió su aliento, él vio las gotas de lluvia brillar en su mejilla. Ninguno se movió. Ninguno habló. Hasta que él parpadeó con fuerza y se apartó. Su voz volvió a su tono habitual, cauteloso, cuando murmuró: Vaya a dormir, señorita Clark. Y aunque ella dudó, su voz fue clara al responder finalmente: Sí, señor. Se alejó con la vela en la mano, proyectando sombras a su espalda. Grayson permaneció allí, la mano aún aferrada al pestillo de la ventana, como si se sujetara a algo que se le escapaba. La tormenta pasó, pero el aire de la mansión siguió espeso, no de lluvia, sino de algo menos visible y más volátil. Grayson lo sentía en cada pasillo, Isabella, en cada mirada. Ninguno habló del momento junto a la ventana, pero quedó suspendido como el olor a humo mucho después de que el fuego se apaga. Una mañana, cuando Grayson salió al balcón del segundo piso con el café en la mano, miró hacia abajo y la vio. Isabella estaba en el patio, el rostro vuelto hacia el sol, su risa ligera y fácil, flotando como canto de pájaro. A su lado estaba Thomas, un peón recién contratado, alto y de sonrisa franca. Thomas le entregó un haz de leña, dijo algo demasiado bajo para oírse y se quitó el sombrero. Ella le dio las gracias, aún sonriendo. Grayson lo observó todo en silencio, la mano apretándose alrededor de la taza hasta que la porcelana crujió. Más tarde ese día, Isabella pasó junto a él en el pasillo con ropa doblada entre los brazos. Él la detuvo con una sola frase, baja y seca: Parece que se ha aficionado a socializar durante las horas de trabajo. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Disculpe?, preguntó, con voz cortés pero cansada. Él se acercó un paso, el tono frío. El peón Thomas. ¿Es ahí donde reside ahora su atención? Hubo una pausa, densa y cortante. Ella alzó apenas el mentón al responder. Trajo leña. Le di las gracias. Eso no es socializar, es decencia. La mandíbula de Grayson se tensó, su voz subió. Es familiaridad. Esto no es un baile de pueblo, señorita Clark. Esta es mi casa. La voz de ella se mantuvo firme y clara. Y yo trabajo en ella. No he olvidado mi lugar, señor Whitmore, pero quizá usted ha olvidado que la amabilidad no cuesta nada. Un silencio más profundo que el trueno rodó entre ambos. Él la miró, de verdad la miró, no con ira, sino con algo enredado que no sabía nombrar. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se marchó. Isabella permaneció allí un momento, el fajo de ropa apretado contra su pecho, la respiración tensa. En la cocina dobló las telas con los dedos temblorosos.
Arriba, Grayson se sirvió una bebida que no deseaba y la dejó intacta sobre el escritorio. Ninguno de los dos sabía exactamente qué se había dicho, pero ambos sabían que algo había sido herido, y ninguno estaba listo para admitir que era. Pasaron los días, y aunque el sol seguía saliendo y las tareas continuaban, nada se sentía como antes. El aire entre Grayson e Isabella se había enfriado hasta volverse frágil, fácil de romper, imposible de reparar solo con silencio. Ella ya no se detenía cerca del salón, él ya no se quedaba en los pasillos. El calor que antes parpadeaba en sus miradas compartidas se había apagado hasta quedar en cenizas. Una tarde, cuando Isabella se dirigía por el corredor hacia su habitación, oyó voces provenientes del despacho. La voz de Grayson, baja y cortante. Se detuvo sin querer, justo fuera de la puerta. Dentro hablaba con un visitante, pero sus palabras se alzaron claras. No me importa lo que piense el personal, dijo. Es una criada, nada más. Las palabras la golpearon como un viento helado. No se estremeció ni lloró. Se dio la vuelta, caminó en silencio de regreso a su cuarto y empezó a doblar sus vestidos en su bolsa de lona. Antes del amanecer ya no estaba en su cama. Sus botas resonaron suavemente al cruzar la cocina por última vez. Dejó la llave de su habitación junto a una nota doblada. Se detuvo en el gran vestíbulo y alzó la vista hacia el retrato de la familia Whitmore sobre la escalera. Rostros rígidos, miradas distantes, un linaje de orgulloso aislamiento. Ella no pertenecía a ese lugar, no entre fantasmas. Estaba a medio camino del largo sendero cuando la señorita Adeline apareció en el pórtico, los brazos cruzados, la voz entre el desafío y la preocupación. ¿Estás segura de esto, muchacha? Isabella no se detuvo, pero su voz flotó hacia atrás, serena y clara. Sí, señora. La ama de llaves se entrecerró los ojos. Es un hombre difícil, pero no es despiadado. La respuesta de Isabella llegó sin vacilar. No. Solo lo mantiene enterrado demasiado hondo para que alguien lo alcance. Y con eso desapareció por el camino, bajo un cielo que apenas empezaba a dorarse. Grayson encontró la nota cerca del mediodía. La cocina se sentía demasiado inmóvil, la casa demasiado callada. Tomó el papel doblado con manos cautelosas y leyó sus palabras, escritas con letra cuidada y pareja. No fui hecha para el silencio, señor Whitmore. Espero que algún día usted tampoco lo sea. Se quedó allí mucho tiempo, la nota temblando levemente entre sus dedos. No habló. No se movió. Pero por primera vez en años, sintió. Grayson Whitmore había enfrentado cosechas fallidas, libros de cuentas manchados de sangre y la lenta decadencia de todo lo que su padre había construido. Pero nada lo deshizo como el silencio que siguió a la partida de Isabella. La mansión ya no se sentía silenciosa, se sentía hueca. El aroma de lavanda había desaparecido. El piano seguía cerrado. La ropa en la barandilla de la escalera ya no estaba doblada con cuidado. Sostuvo la nota durante horas sin darse cuenta, leyéndola una y otra vez. No fui hecha para el silencio, señor Whitmore. Espero que algún día usted tampoco lo sea. Murmuró las palabras en voz alta, como una oración o una herida. Y de pronto, el despacho ya no pudo contenerlo. La señorita Adeline estaba en la puerta principal cuando él bajó las escaleras como una tormenta, el abrigo en la mano, fuego en los ojos. Alzó una ceja, los brazos cruzados. Ya era hora, murmuró mientras él pasaba sin detenerse. Solo se detuvo una vez para preguntar, con el aliento apretado. ¿A dónde fue? La anciana no dudó. A la granja Clark, camino del norte, justo después del bosquecillo de sauces. Y se fue, montando su caballo con la urgencia de un hombre que persigue algo más importante que el orgullo. El trayecto fue largo, el camino un borrón. Pasó por campos que habían pertenecido a amigos ahora enterrados, por casas marcadas por las cicatrices de la guerra. No se detuvo hasta llegar al borde de un claro y ver la cerca torcida, el techo gastado por el tiempo y a la mujer a la que había intentado, y fallado, no necesitar.
Isabella estaba en el huerto, las mangas arremangadas, las manos manchadas de tierra por cuidar los brotes. Alzó la vista, la sorpresa agrandándole los ojos, cuando él desmontó y avanzó hacia ella. No ofreció un discurso, ofreció la verdad. Su voz salió baja e insegura. He guardado silencio demasiado tiempo sobre todo. Me enseñaron que sentir te volvía débil, que dejar entrar a alguien significaba renunciar a algo. Ella permaneció quieta, respirando superficialmente. Él dio un paso más, el abrigo húmedo de sudor y viaje. Pero tú nunca pediste nada. Solo diste luz, risa, decencia, y yo no supe cómo sostener eso. Tragó saliva y añadió. No te quiero de vuelta como criada, Isabella. Te quiero a mi lado, en esa casa, en esa vida, si aún me aceptas. Ella no habló de inmediato. Solo avanzó, alzó una mano manchada de tierra y la apoyó suavemente sobre su pecho. Y en el silencio del bosquecillo de sauces, susurró lo que él había estado esperando oír. Entonces habla más a menudo, Grayson Whitmore. Deja que tu casa se llene de algo distinto al silencio. Por primera vez en años, él sonrió, pequeña, real, llena de todo lo que nunca se había atrevido a decir. La primavera se desplegó sobre el condado de Baldwin en lentos trazos dorados. El algodón empezó a florecer, tímido y blanco contra el verde, como una esperanza que llega tarde pero segura. Los árboles volvieron a llenarse y el aire olía a lluvia y a algo más suave, algo nuevo. La mansión Whitmore seguía en pie, tan grandiosa como siempre, sus columnas altas y blancas contra el cielo. Pero por dentro, la casa había cambiado. El silencio se había ido. Había música ahora, a veces las notas suaves de un piano, a veces solo un tarareo que salía de la cocina. El hogar ardía cálido en habitaciones antes frías. Y Grayson Whitmore ya no pasaba sus días solo. Una mañana, bajo los sauces donde ella una vez le pidió que hablara, Grayson estaba de pie con un traje bien planchado y una pequeña caja de terciopelo en la mano. Isabella caminó hacia él entre la hierba, el cabello recogido, el viento jugando con su falda. Se detuvo al ver lo que sostenía. Él no se arrodilló, no era su manera. Solo la miró y dijo en voz baja. Has cambiado todo, Isabella, sin pedir nada a cambio. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo y elegante, con una piedra del color del cielo engarzada en una banda antigua. Era de mi madre, dijo, pero nunca sentí que perteneciera a nadie hasta ahora. Ella sonrió, los ojos brillando con algo que le robó el aliento, y dijo con suavidad. Entonces póngamelo, señor Whitmore, antes de que cambie de opinión. Él deslizó el anillo en su dedo. Por un momento ninguno se movió. Luego, con toda la reverencia cuidadosa de un hombre que había aprendido a no apresurar el amor, Grayson se inclinó y la besó, no con duda, no con disculpa, sino con verdad. Y así, bajo los sauces que antes solo habían escuchado el viento, dos personas quedaron envueltas en el silencio del otro, esta vez no frío ni vacío, sino pleno y entero. El varón del algodón ya no existía. En su lugar había un hombre enamorado, y a su lado, una mujer que le había enseñado a hablar sin levantar la voz.